Bueno, volvemos con el profesor Raúl Isman. Un comentario, es cierto que él decía de que los mercados domesticaron a los partidos políticos, a los gobiernos. Inclusive hace 3 semanas se difundió por YouTube una entrevista que le hizo la BBC a un manager de un agente de bolsa de Londres, y él dijo que esta crisis la había estado soñando con una crisis como esta toda su vida, él y todos los que trabajan en la bolsa de Londres, porque quieren comprar barato y tienen la expectativa de más adelante vender caro. Y además dijo, los gobiernos no gobiernan, es Goldman Sachs el que gobierna el mundo. Y Goldman Sachs, venimos diciendo desde Silogismo Contrafáctico desde hace ya varios meses, es un accionista fundamental del Grupo Clarín. Tiene por lo menos 5 puntos del Grupo Clarín y puede ser que esté controlando 25 puntos más del patrimonio del Grupo Clarín en forma indirecta, porque acciones que tuvo Goldman Sachs en el Grupo Clarín, un 30% del patrimonio, las fue vendiendo a empresas controladas por ellos. O sea, y desde el gobierno de Reagan siempre hay algún manager, ex manager de Goldman Sachs ocupando algún puesto en el gobierno de los Estados Unidos. Eso es para redondear cómo silogismo te va tirando claves que te sirven para entender la realidad, pero además se anticipa a noticias que en algunos medios se difunden y otros no, porque obviamente ni el Grupo Clarín, ni La Nación, ni Editorial Perfil, ni unos medios difundieron esta noticia. Salió por Canal 7 y por Canal 9. Y haciendo este comentario, quería preguntarle al profesor Raúl Isman cómo ve el comentario de esta semana, creo que fue el miércoles, jueves, que hizo Tabaré Vázquez en una escuela primaria, a nenes sabiendo que después iba a repercutir por todos lados, iba a rebotar esa noticia sobre una posible hipótesis de conflicto Argentina-Uruguay, en la que Uruguay hubiera pedido asistencia militar a Estados Unidos. Mira, en principio uno no sabe si ubicar ese comentario dentro de la política o de la política cómica. Es un comentario más digno de Miguel del Cel que de Tabaré Vázquez, pero hay varias cuestiones ahí. En principio yo no sé realmente cuál ha sido la motivación, porque a lo mejor quería incidir en la interna del Frente Amplio, a lo mejor quería hundir al Frente Amplio para que no pueda aspirar a el siguiente periodo de gobierno, pero falta mucho para eso. A lo mejor lo hizo de estúpido que es, nada más. Porque siempre se decía durante los 2, 3 primeros años de gobierno de Tabaré que era una especie de la Rúa uruguayo. O sea, hay una cuestión que es central. Para ser progresista hay que confrontar con el poder económico. Vos decías en tu comentario previo a este bloque que el mundo no es gobernado por los partidos políticos, sino que es gobernado por núcleos empresarios. Entonces, si vos querés hacer algo por tu pueblo, tenés que confrontar con ese poder económico. Y tuvo durante su presidencia Tabaré un ministro de Economía, que es el actual vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori, que es un funcionario ligado a la gran banca globalizada del mundo. En principio, Tabaré no dijo eso en una simple escuelita ni a los chicos, lo dijo en una escuela del Opus Dei, lo cual hay que anotarlo como escenario en el cual lo dijo. Pensar que Uruguay pudiese hacer una guerra contra soldaditos de plomo ya es una exageración. Contra la Argentina, por más desarmadas que estén las Fuerzas Armadas Argentinas, es una ilusión que no tiene ningún asidero. Ahora la cosa empieza a ser seria cuando se ve que cuando los militares uruguayos le dijeron que no había posibilidades serias del ejército del Uruguay de afrontar esa guerra, lo que hizo Tabaré fue ir a hablar con Bush y con Condoleezza Rice, los ejecutores de los genocidios que Estados Unidos está implementando en Afganistán y en Irak. Hay que recordar que la intervención de Estados Unidos en Irak se fundamentó en armas de destrucción masiva
que casi 8 o 9 años después de la intervención, todavía no se encontraron más que algunos trabucos naranjeros. Fue un invento de los Estados Unidos esas armas de destrucción masiva como pretexto para saquear el petróleo iraquí, digamos las cosas como son. Y fueron también los que ejecutaron la acción 2 años antes, en el 2001, en Afganistán, cuyo objetivo central, no el declarado que era atacar a Al Qaeda y el malvado Bin Laden, que a esta altura tenemos que discutir mucho la existencia de esa organización, sino controlar la ruta del opio. Los Estados Unidos fue para controlar la producción y la ruta del opio, intervino en Afganistán para eso. Y hay que recordar que la guerra de Afganistán es la guerra que sostiene con su propia figura, desde antes de ser presidente, el presidente Barack Obama. Defiende esa guerra, aunque no defendía la guerra de Irak, de todos modos no ha sacado un solo soldado. Yo quisiera hacer un comentario sobre esta ruta del opio. Bueno, Estados Unidos viene aumentando su consumo de drogas prohibidas desde décadas, desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive siguió importando durante la Segunda Guerra Mundial heroína que se producía en el este en lo que era el ex imperio turco otomano. Se exportaba a Sicilia. En Sicilia la fábrica con el opio hacía la heroína y después la exportaban a New York. De New York la distribuían a Estados Unidos y al Canadá. Aparentemente cada vez hay más consenso, inclusive entre economistas, que hablo off the record, que el Pentágono financia sus operaciones negras con el tráfico de drogas. Conviene prohibir el consumo de drogas dentro de Estados Unidos, se genera un mercado negro, el mercado negro sube el precio del producto, que ya tiene demanda, porque mientras existan seres humanos va a existir consumo de alguna sustancia estimulante, y ese diferencial de precios vía corrupción, vía extorsión a la mafia, la CIA, el FBI se quedan con una porción importante de ese ingreso y lo usan para financiar sus operaciones negras. Por ejemplo, si Estados Unidos quiere asesinar a Fidel Castro, no puede tener una partida presupuestaria que identifique operación asesinato de Fidel Castro. No estés tan seguro, ¿eh? Bueno. No estés tan seguro porque el día 30 de septiembre de este año asesinaron a un señor que ahora no me acuerdo el nombre, lo traje anotado por las dudas, en todo caso lo digo después, y eso está tipificado dentro del presupuesto. Son operaciones secretas que tienen un rubro general y que después lo utilizan. En realidad el dinero negro que maneja el Pentágono, todos los estamentos del poder de Estados Unidos lo destinan a operaciones de todo tipo. No necesitan justificar el asesinato de alguien porque eso lo pueden hacer inclusive contrariando la propia ley de los Estados Unidos. El hombre que asesinaron se llamaba, y era ciudadano norteamericano, Anwar al-Awlaki. Lo traigo anotado porque son demasiados nombres extraños. Ese señor era ciudadano norteamericano y fue asesinado en Yemen por un avión sin tripulación. También mataron a otro que era de origen árabe saudita, que estaba con él y no tiene ninguna consecuencia judicial. Es un asesinato, una ejecución sin proceso previo y que va contra la propia ley de los Estados Unidos. Y sin embargo lo hacen igual. Bueno. Sí, este comentario. De todas formas, la CIA se financia con dinero negro, necesita bancos que les ayuden a lavar ese dinero negro, necesitan un paraíso fiscal que les sirva para triangular el movimiento del dinero. Si quieren coimear a un presidente o van y negocian con un presidente, yo te dejo el monopolio del tráfico de drogas en tu país y vos firmame tal y tal tratado. O si no, el presidente en cuestión llegó a la presidencia con aporte de narcotraficantes, baladea, lo investiga, lleva esa información al Pentágono, toma la CIA esa información
Y van y dice, ¿ves? Acá tengo las pruebas de que vos te financiaste con un narcotraficante. Si yo quiero, te meto preso. Y si vos no querés ir preso, vas a firmar tal tratado, tal tratado, tal tratado, etcétera. Es un negocio interesante que tienen monopolizado, como mucha gente, como muchas familias estadounidenses y británicas, que se enriquecieron con el tráfico de esclavos y con el tráfico de opio hace 160, 170 años. Producían opio en la India y lo transportaban y lo vendían en China. Y ahí Hicieron una guerra a mediados del siglo XIX por el opio. hubieron 3 guerras, creo, por el opio. Inclusive Hong Kong formó parte de... Hong Kong era el gran distribuidor de opio para China, igual que New York después fue el gran distribuidor de heroína para Estados Unidos y Canadá. Bueno, vamos a pasar a un tema musical y vamos a seguir con el programa. Un poquito más de Piazzolla, ¿puede ser?